Quiero dar primeramente gracias a Dios Todopoderoso por el enorme privilegio de poder compartirles la palabra de Dios. Al pastor de la congregación por permitirme compartir el altar, el púlpito que es de él. A cada uno de ustedes, gracias hermano por estar aquí, el Señor les bendiga, ¿verdad? Vamos a hablar en esta noche algo acerca de la adoración. A ver, ¿cuántos adoradores hay acá? ¿Quiénes se creen adoradores en espíritu y en verdad? Amén. Ok, vamos rápidamente a la palabra de Dios en el Salmo 78. En su versículo, desde el 2, vamos a comenzar. Le voy a pedir de favor que cuando ya la tenga, se ponga en pie para reverencia a la palabra de Dios. Salmos 78, versículos del 2 hasta el 7. ¿La tenemos, hermano? Y dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos la contaron. No las inquiriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Es importante el 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. El 6. Para que sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. El 7, a fin que pongamos en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Oramos. Padre buen Dios celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos esta noche estar aquí, Señor, adorando y glorificando tu santo nombre. Te pido, Padre del cielo, que me uses como un canal de bendición, Señor. Que sea tu Santo Espíritu utilizando mis labios, Señor. Que sea el instrumento que tú quieras usar esta noche para hablar al corazón de cada uno de mis hermanos. Despojo de mi mente, mi pensamiento y mi raciocinio humano, y que sea tu Santo Espíritu hablando esta noche. Señor, bendice a cada uno de los hermanos que están acá y a los que vienen en camino, Señor Jesús. Te pido, Señor, que los traigas, Señor, para que vengan a escuchar tu santa palabra. Señor del cielo, te damos gracias por todo, Señor. Y desde ya, Señor, quitamos, eliminamos cualquier pensamiento que no está en tu voluntad, que está fuera de tu voluntad, Señor Jesús. Y que sea tu Santo Espíritu hablándonos esta noche. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Puede sentarse, querido hermano. Vamos a hablar de la adoración y la familia. Dice que el primer responsabilidad o el primer compromiso del hombre que Dios dejó no es necesariamente llevar alimentos, vestidos, demás cosas, ni tampoco predicar o hacer obra misionera. Lo primeramente que Dios le dejó al hombre es la adoración. Dios es tan lindo que en el inicio de la creación le dijo a Adán y a Eva, ahí está la tierra, fructifíquense, multiplíquense, señoréense sobre los peces, los animales. Le dio a Dios la administración de la tierra, ¿verdad? El primer mandamiento, la primera responsabilidad de cada hombre de Dios es llevar el alimento espiritual a su familia. Eso tiene que ser antes que todo lo demás, antes que lo financiero, antes que lo material. El reino de Dios es justicia a fin de rendirle adoración. Pero, ¿qué entendemos por adoración? Muchas veces se ha creído que adoración es cantar una alabanza. Y sí es parte de la adoración y nos gozamos en la alabanza. O algunos creen que es danzar,
¿verdad? O cualquier otra cosa. Pero la adoración, hermano, en sí es la entrega total de cada parte de nuestra vida, en constante sumisión al señorío de Dios, a Cristo, buscando agradar a Él en todo lo que hagamos. ¿Qué significa eso? Adoración no es solo venir y cantar una alabanza, entonar esas letras tan lindas que nos tocan el corazón. No, la alabanza es parte de la adoración. Por la adoración en sí, hermano, es todo lo que usted hace diariamente en su vida, en todas las áreas, queriendo agradar a Dios. Adoración significa lo que yo hago en mi trabajo, lo que yo hago en mi casa, lo que yo hago con mis amigos afuera, que todas las áreas de mi vida están agradando a Dios. Adoración no solo es cantar himnos, es parte de la alabanza y más adelante la vamos a ver. Entonces la adoración es todo lo que nosotros hacemos diariamente, de lunes a domingo. Adoración no solamente es venir un día viernes, un domingo al culto, hora y media adoramos al Señor. No, es la vida temerosa de Dios que usted lleva día con día en sus trabajos o en su casa, fuera de su casa. Es vivir una vida apartada para Dios. Esa es la adoración. Pero veamos rápidamente ahí lo que habla acerca de la adoración. Juan 4, 23 y 24. Si los hermanos en sonido los pueden poner para ir rápidamente por el tiempo. Juan 23, 24. Evangelio según San Juan. Juan 4, 24, pero desde el 23 vamos a leer. Juan 3, 23, perdón, Juan 4, 23, perdón hermano. Ok, Juan 4, 23 y el 24, mire lo que dice. Dios es, lo tenemos, Juan 4, 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿En qué? En espíritu y en verdad. Porque también el Padre a todos adoradores busca que le adoren. Y el 24. El 24 dice, Dios es espíritu y a los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu y a los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué es una adoración en verdad? Es una coherencia entre lo que yo digo y lo que yo hago. Es lo que yo estoy diciendo y lo que yo practico. Y ahí el compromiso de cada uno de los predicadores o hombres de Dios que buscan un ministerio o que un día ser llamados al ministerio. Dios anda buscando predicadores que sean adoradores, que en los altares prediquen una cosa, pero que en su vida, en sus hogares sea otra. Dios no busca eso. Dios busca adoradores, hombres de Dios, que vivan lo que predican, que en su casa sea lo que es en el altar. ¿Sí me entiende? Vivir lo que digo, hacer lo que yo predico. Esa es una vida de adoración. Eso en sí la adoración es armarle al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Un adorador no ama al Señor solo con la mente, ni solo con el corazón por las emociones. Es con todo el corazón, con toda la mente y con toda el alma. Así que adoración no solamente es cantar alabanzas, ni solamente es danzar, como unos hermanos dicen, estamos danzando, estamos adorando al Señor. Que esa misma gozo y alabanza que usted hace en el culto la pueda llevar a sus hogares. Con la misma alegría que esté aquí, Dios manda lluvia. Esa misma alegría se refleja en su hogar, en su vida, en su trabajo. Esa es una vida de adoración.
Pero vamos a ver algunas partes, cómo podemos vivir una vida de adoración a Dios, o cómo la familia puede adorar a Dios, porque ese es el tema de ahora. Adoración y familia, el compromiso del padre de ser el líder espiritual en la casa, la autoridad que Dios ha impuesto, pero muchas veces esa autoridad no se hace o no se responsabiliza. Vamos a ver, busquemos ahí en Salmos 95 del 1 al 6, las formas en que podemos adorar o algunos elementos de la adoración. Salmos 95, versículos del 1 al 6. La alabanza como parte de la adoración. ¿La tenemos? Ok, dice el 95, el 1. Venid, clamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo la roca nuestra salvación. ¿Quién es la roca de nuestra salvación, hermanos? Jesucristo, amén. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Mire qué lindo. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque su mano está en las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Y esto es lo más lindo. Venid, adorémonos, postrémonos de rodillas delante de Jehová, nuestro Hacedor. Usted quiere que ese problema, esa dificultad que tanto ha estado pidiéndole al Señor, esta es la mejor forma de decirle: Señor, vengo delante de ti, postrado de rodillas, a que seas tú solucionando esta situación, que seas tú teniendo el control. Y el 7, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y la abeja de su mano, postrarnos de rodillas. Entonces la alabanza es parte de la adoración. Y ahí el compromiso de los músicos, cantores y todos los que se quieren llamar salmistas, que vivan lo que canten, que sientan lo que canten. No es solamente aprenderse una nota musical o parafrasear unas letras de una canción, sino que es sentir y vivir lo que yo estoy cantando. Te adoro, Señor, pero sentirlo, te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro, Señor, con todo, pero vivirlo. ¿Sí me entiende? Esa es la diferencia entre vivirlo y cantarlo. Amén. En la alabanza, pero hay una cosa más. En la oración. Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. ¿Lo tenemos, hermano? La oración, parte vital de la adoración. Sin la oración, nada pasa. La oración como parte importante de la adoración. 7:14, mire lo que dice. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Ok, esta es la condición. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos. Esa es la condición. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Y ahora, mire qué lindo, esto es la promesa. Aquí viene la promesa, hermano. Porque ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Porque ahora he elegido y he santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón esté allí para siempre.
Dios es tan lindo que como buen padre nos pone primero una condición. Mire primero, si se humillare mi pueblo. ¿Qué es humillarse, hermanos? Humillarse es venir postrado como leímos ahí de rodilla a decirle, Señor, seas tú solucionando este problema. Humillarse es decirle, Señor, mis fuerzas ya no son suficientes. Mi sabiduría no es suficiente para esta dificultad. Seas tú tomando el control y que seas tú solucionando el problema. Es humillarse, entender que no tenemos la suficiente fuerza y el poder de Dios. ¿Me entiende? Somos deficientes. Esa es una. Y después viene lo segundo, mire. Y mi rostro es invocado y oraren y buscaren mi rostro, que oraren. Primero me humillo. Segundo digo, Señor, tú tienes el control de mi vida, seas tú solucionando. Después orar y luego buscar mi rostro. Después viene el siguiente, y si convirtieran de sus caminos. Humillarse, orar, pero también dejar a un lado lo que está haciendo malo. Humillarme, orar, pero separarme para Dios. Si convirtieren de mis malos caminos, ese es, y ahí viene lo más lindo adelante. Entonces dice, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré toda su tierra. Y ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Qué lindo cuando Dios le escucha la oración a uno. Qué lindo, imagínense qué lindo es esta parte que dice, y ahora están atentos, abiertos mis ojos y mis oídos a la oración de este lugar. Es como usted, como el buen patrón que usted va y le dice, oiga, necesito un aumento, necesito esto. Pero le dice, no, ahorita no tengo tiempo, luego hablamos. ¿Verdad? Siente uno, oh, no me está escuchando. ¿Me entiende? Así es Dios de lindo, pero Él dice, están abiertos mis oídos, pide lo que quieras. Están atentos a la oración. Es como cuando le dice jefe, mire, necesito un aumento. Oh, sí, venga. Pues. No le podemos aumentar $1, pero en que sea 2 coras. Amén. Entonces, eso es, qué lindo, como cuando uno se siente bien que un patrón esté escuchando. Así mismo es Dios, mire lo lindo que dice. Atentos, oídos a la oración de tu lado. Y luego él dice, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estén ahí para siempre. La adoración familiar, el altar familiar es muy importante. Muchas iglesias hablan de un avivamiento espiritual, ministerio victorioso, pero el avivamiento espiritual, las iglesias victoriosas, no van a comenzar acá, hermano. Van a comenzar en cada una de sus casas. Cuando las familias comiencen a levantar un altar a Dios, una adoración a Dios, es cuando comenzaremos a ver las iglesias el avivamiento espiritual. El avivamiento espiritual no va a comenzar en la iglesia, sino en cada una de su familia. En los tiempos bíblicos de Jacob, de Isaac, no había un templo, hermano. ¿A dónde ellos hacían su adoración? ¿A dónde ellos invocaban al Señor? En sus tiendas. No había templo todavía. Entonces la verdadera adoración a Jehová comenzó en las casas, con su familia. ¿Sí me entiende? Ahí es donde tenemos que levantar un altar para Dios. Y conforme las familias sean llenas del Espíritu Santo, vean ese elemento espiritual, lo tramitaremos a la iglesia. Y entonces comenzaremos a vivir ministerios victoriosos. Amén. Una más, dice, en el hogar. Mire tan importante la adoración en el hogar. Busquemos Deuteronomio 6. El libro de Deuteronomio 6.
Versículos, versículo 6, versículo 1, perdón. Lo tenemos, hermano. Deuteronomio 6, desde el 2. Mira lo que dice. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando tus estatutos y tus mandamientos, que yo te mando a tu hijo y al hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y mira el 7 lo que dice. Y le repetirás a tus hijos y le hablarás de ellos estando en tu casa y andando por el camino al acostarte, cuando te levantares, y atares esta señal en tu mano, estando con los frontales entre tus ojos. Número 1, el temor a Jehová, importante en la familia. Luego dice el 7, y la repetirás a los hijos de tus hijos, y le hablarás de ellos estando en tu casa, andando en el camino, cuando te levantes y cuando te acostares. Lo que estamos hablando. Lo importante de la adoración familiar. Eso es muy vital, que en las familias se levante un altar, ¿verdad? Pero da triste llegar a familias cristianas y no cristianas. Está la familia, el niño en el juego, el esposo viendo el partido, la esposa viendo la novela y el muchacho en el Nintendo. ¿Dónde está la adoración a Jehová? ¿Dónde está el altar familiar? ¿Sí me entiende? Hermanos, la adoración familiar muy importante. Satanás, todos quieren ver a un Satanás con cuernos y una cola. No, Satanás es muy sutil. Él usa la sutileza para llegarle a usted. La tecnología es buena, nos sirve, nos ayuda a prepararnos, pero por ahí va a atacar a los niños. ¿Cuántos videojuegos salen cada mes? ¿Cuánta tecnología y ellos allí? Las esposas en las novelas. No estoy diciendo que es pecado, hermano. Los esposos, los que vemos el partido, juega el Barcelona o Real Madrid y todo el mundo a sentarse, nadie toca el televisor. Hermanos, pero ¿a dónde está la adoración? Yo le invito esta noche que le quite 30 minutos a la novela, medio tiempo al partido, tal vez una hora, media hora a sus hijos del juego, y que se reúnan como familia a levantar un altar familiar, una adoración a Jehová, porque así comenzó la iglesia, así comenzaron los tiempos bíblicos. No solamente esperar al día viernes o al día domingo para venir a rendirle adoración, pudiéndolo hacer todos los días en su casa. Le invito a que sea, que no lo haga todos los días, hágalo una vez a la semana. Y verá cómo esos problemas, esas dificultades, esos ataques del enemigo que trata a los niños en las escuelas van a ser resueltos. Este pueblo fue fundado por bases cristianas. En las iglesias se oraba antes de comenzar. Hace años la oración se eliminó de las escuelas. Desde que se eliminó la oración en las escuelas, niños de 14, 17 años con rifles, niños de 12, 11 años con cuchillos apuñalando a su amigo. Hace 2 semanas, un niño de solo 13 años apuñaló a su compañerito. Se perdió la adoración a Jehová en las escuelas. Se prohibió la oración. Un pueblo que fue fundado por bases cristianas. Pero si la escuela, el gobierno dejó esa oración, ¿quiénes son los responsables? La familia. Y allí lo importante es que la familia levante un altar familiar. Veamos ahí más adelante, siempre en Segunda de Crónicas, el 20. Mire lo que dice. Del 20 al 23, siempre Crónicas 6. Crónicas 6, del 20 al 23. Lo tenemos, hermano. Mañana cuando te preguntare tu hijo,
diciendo, ¿qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó? Entonces dirás a tus hijos, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová sacó de Egipto con mano poderosa. El 22, Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Primeramente dice, cuando te pregunte tu hijo y te diga qué significan estos testimonios, cuando le pregunte a su hijo, dad o mami, ¿por qué vamos a la iglesia tanto? ¿Por qué lees tanto la Biblia? Hijo, cuando andábamos en el mundial no nos fue muy bien, cuando andábamos en Egipto. Así que vamos a la iglesia, buscamos de Dios, porque lo que yo viví no quiero que tú lo vivas. Lo que yo sufrí no quiero que tú lo sufras. Estos testimonios, y luego el 23 dice, Jehová hizo señales y milagros grandes, terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda tu casa, para traernos, y nos sacó de allí para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Dios, estimado padre de familia, hermana, hermano, Dios los sacó de allá de Egipto para que su simiente, su descendencia, viva una vida bendecida, y lo que sufrimos allá no lo sufran ellos. A muchos hermanos le he contado mi testimonio. Vengo de una familia de 7 hermanos, 2 hembras, 5 varones. De los 7, solo 4 buscaron los caminos de Dios. Uno ya se murió, el otro han desaparecido. Solo 4, ¿me entiende? Pero el hecho de nacer en un hogar cristiano, hermano, en el hecho que usted traiga a sus hijos a la iglesia, no le garantiza que cuando ellos sean adultos van a buscar de Dios. Y vamos a ver más adelante un ejemplo. Crecí en el evangelio, pero al llegar a los 21, 20 años, llego a la universidad, y el ambiente universitario, la disco y todo esto me alucina, y me aparto de los caminos de Dios. ¿Me entiende? No garantiza que sus hijos hayan crecido en el cristiano. Él va a buscar. Es una decisión que él va a tomar personalmente, buscar a Dios. Lo importante es que cada padre, cada hermano plante ese árbol para cuando llegue la mayoría de edad que él tiene, él tome la decisión si buscar de Dios o no. Por eso es importante el altar familiar. Ya vimos que en el hogar es la base donde tiene que levantarse la adoración. Pero ¿quién es el responsable, hermanos, de llevar, por decir así, el liderazgo en la casa? ¿Quién es el responsable de dirigir espiritualmente a sus hijos? Somos los hombres, los padres de familia, los esposos. Pero ¿sabe que estaba leyendo un estudio donde dice que el 98% de hombres sabe que tiene autoridad sobre la casa, pero no sabe cuáles son sus responsabilidades espirituales? El 70% de los niños que crecen en un hogar cristiano dicen que al llegar la mayoría de edad se van de la iglesia. Vamos a ver ahí, primer libro de Crónicas. Vamos a ver quién es el que lleva la dirección en el hogar. Segundo de Crónicas, capítulo 25, versículos del 1 al 7. Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 25, versículo del 1 al 7. Libro de Crónicas 25. Ok, lo tenemos. Mire aquí cómo el rey David eligió a unos jóvenes para la alabanza. Dice, Crónicas 25,
Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedetún, para que profetizasen con arpas, salterio, címbalos, y el número de ellos y hombres idóneos para la obra de su ministerio fue: de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías, y Azarera, y los hijos de Asaf bajo la dirección de Asaf, los cuales profetizaban bajo las órdenes del rey. De los hijos de Jedetún, Gedelías, Seri, Jesías, Asabía, Matatías, Simei, 6, bajo la dirección de su padre Jedetún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. Y luego dice el 4, y los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Seuel, Jeremot, Ananías, Hananías, Eliata, Gidalte y Romanticer, Josbecasa, Maloti, Jotir y Masayot. Todos estos fueron hijos de Gemán, vidente de rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijos. Y el 6, todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios, arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf y Jedetún y Emán estaban por disposición del rey, y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los actos fue 288. ¿Quién tenía la dirección ahí de la alabanza? ¿Quién es el que dirigía a sus hijos? Los padres. Del padre, del esposo, es la responsabilidad de alimentar espiritualmente a sus hijos y de guiarlos mientras estén en sus casas. Es la responsabilidad del padre. Pero a veces Dios dejó al hombre autoridad, pero a veces los padres, los esposos, demandamos autoridad en la casa, pero no somos responsables. Autoridad contrae responsabilidad. Usted tiene autoridad, pero también hay responsabilidades que cumplir. Y no estoy hablando de responsabilidades materiales, hermano, que eso es indispensable. Es la responsabilidad de alimentar, de guiar espiritualmente a sus hijos, a sus esposas. Cada hombre de Dios ha sido a llamar sacerdote de su casa. Cada hombre de Dios es pastor de su rebaño. Todos tenemos un rebaño que pastorear en nuestro hogar, hermano. Todos tenemos familias, esposa, hijos, lo que sea. Entonces, esa es la labor del hombre. Pero a veces el hombre la desecha. No sé, quiere autoridad, pero no quiere responsabilidad. ¿Me entiende? Allí donde, la verdad, mi respeto y mi felicitación para las hermanas. Algunas que no está la figura de un hombre, pero hacen la doble función de madre y sacerdote, guiando a sus hijos. Un ejemplo, la viuda de Sarepta. ¿Han escuchado la viuda de Sarepta con el profeta Elías? Dio lo primero que tenía para Dios. ¿Quién era el profeta Elías? El mensajero de Dios, el enviado de Dios, la presencia de Dios. ¿Qué le dijo? Nomás tengo harina y vasija de aceite. Pero ella vio que lo primero, antes que todo, de obtener la bendición, es darle lo primero a Dios. Y después dice que hubo harina y aceite sobre abundancia y que comieron. Y luego el profeta hace el milagro de revivir a su hijo. La viuda de Sarepta, un ejemplo de una madre viuda, pero que haciendo función de padre y de madre, guiando a sus hijos a través de la bendición. Entonces, esa es la responsabilidad. Una más, Génesis 22:5. Génesis 22:5. Amén. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham, él no mandó a la esposa, sino que dice, yo y el muchacho adoraremos. ¿Quién está tomando la dirección? El hombre.
Abraham, claro ejemplo que el hombre tiene que ser el que tiene que llevar el liderazgo de alimentar espiritualmente a la familia. Abraham, con ejemplo de Isaac. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando el hombre no tiene esta responsabilidad? O cuando el padre es flexible. Vamos a ver un ejemplo, veámoslo aquí rápidamente porque el tiempo es corto. Lo que sucede cuando usted, hermano, esposo, padre de familia, no hace su responsabilidad. Vámonos rápidamente a 1 Samuel. Vamos a leer una historia de unos hermanos, una pareja de hermanos, hijos de un sacerdote. 1 Samuel 2:22. Lo tenemos. 1 Samuel 2:22. Dice, mira, aquí es cuando Dios llama a Samuel. Pero Elí era muy viejo y oía que sus hijos hacían con todo Israel, que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la reunión. Los hijos de un sacerdote eran picaflores en la iglesia, andaban con las hermanas. Mire el ejemplo de un sacerdote. Y luego le dice 23, y le dijo, ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Pues yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Hijo, estoy oyendo lo que la iglesia anda diciendo de ustedes, que no son ningunos santos. Andan de picaflor con un hermano y otro. Se acostaban con las hermanas que estaban en el tabernáculo de las reuniones. Los hijos del sacerdote, criados, nacidos en el evangelio, en el sacerdocio. El plan de Dios, que ellos también llegaran a ser sacerdotes de Dios. Luego el 27, miren. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así dicho Jehová, no me manifesté yo claramente en la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón. Y yo lo recogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, de la casa de tu padre y todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Usted sabe lo que significa efod? Ustedes saben lo que es un mandil, un delantal. El efod era la vestimenta sacerdotal que relacionaba con buscar una palabra de parte de Dios. Se asociaba con la presencia de Dios y estaba destinada a aquellos que tenían una relación privilegiada con Él, y donde fluía el poder divino. Mire el plan de Dios para estos dos hijos. Se llama uno Ofni y el otro Fine. Traducido del egipcio al español quiere decir Ofni, renacuajo, y el otro piel oscura. Los dos hijos. Ellos estaban destinados para ser sacerdotes, porque eran hijos de un sacerdote. Porque les dicen, no que te traían efod. Efod era lo que mostraba al sacerdote en esos tiempos. Pero sigamos ahí adelante viendo la historia. ¿Por qué habéis hollado mi sacrificio y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, y engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de Jehová. Has honrado a tus hijos más que a mí. Los hijos, muy importante regalo de Dios. Pero tenga cuidado, honrar a sus hijos antes que a Dios. ¿Cómo? Cuando el niño le dice, mami, venimos cansados de la escuela, no vamos a la iglesia. Vengo cansado de la high school y todavía a la iglesia. No. Ok, pues no vayamos. Está honrando a su hijo primero, antes que a Dios. Está anteponiendo la decisión que a Dios, cuando el plan era estar en el templo adorando su nombre. ¿Sí me entiende? Cuidado con honrar primero. Nuevamente dice ahí, por tanto Jehová, el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré
a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya un anciano en tu casa, y verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El 33, el varón de los tuyos que yo no corté de mi altar, será para consumir tus ojos, llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Mire la advertencia. Y te será por señal, y esto acontecerá: tus 2 hijos, Ofni y Finis, morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón, el llamado de Samuel. Y mi alma, yo le edificaré casa firme y andaré delante de él, de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Ese es el resultado de un padre que no escuchó la palabra de Dios. Ese es el resultado que yo le dijera: señor Elí, fue un alcahuete. El plan de Dios era que sus hijos fueran sacerdotes igual que usted, pero como usted permitió que sus hijos hicieran cosas no agradables ante Dios, ahí está el resultado. Señor Elí, por alcahuete sus hijos van a morir murieron el mismo día que usted. ¿Sí me entiende lo importante de este? Cuando puede más la voluntad del hijo que la voluntad de usted. Cuando primero es la voluntad de Cristo. El éxito de una familia, hermanos, tiene que basarse en un gobierno teocrático. ¿Qué quiere decir gobierno teocrático? Las decisiones todos se toman en base a la voluntad de Dios. Los hombres queremos autoridad, pero antes de tener autoridad en la casa, tenemos que estar en sujeción y sumisión a Cristo. Me sujeto a Cristo, tengo autoridad. Y tengo autoridad sobre mi familia. Pero no estoy sujeto a Dios, pero quiero autoridad. No. Que el centro de todo sea Jesucristo. Un gobierno teocrático, donde Jesucristo es el que mueve todo. ¿Me entienden? Con integridad, seguridad. Sigamos ahí más adelante. Mire lo que dice ahí el 3:12, para seguir la historia de estos muchachos. Y aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio y hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe que sus hijos han blasfemado de Dios y él no los ha estorbado. Él sabía del pecado que andaban haciendo sus hijos. Él sabía que ellos andaban blasfemando la presencia de Dios. Pero ¿qué pasó? Él no los estorbó. ¿Qué significa estorbar, hermano? No les indicó, no les advirtió de lo que podía pasar. No los regañó, los dejó que hicieran lo que ellos hagan. Venimos a este plano en el año 2014, hogares cristianos donde el hijo hace lo que ellos quieren. Hermanos, tener 20, 30, 40 años en el Evangelio no significa que sus hijos van a estar sujetos. Si usted no adquiere la autoridad espiritual que Dios le ha dado. Elí, un sacerdote que tenía 40 años de administrar en el templo. Pero ¿qué pasó? Esos 40 años no valieron de nada porque sus hijos se perdieron. Sigamos viendo ahí más adelante la historia. En el 3:12, perdón, al 13, ya lo leímos. El 13, mire lo que dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre con la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado contra Dios y no le estorbaron. Luego vamos al 4, al 17 y 18, ahí el mismo. Capítulo 4, versículos 17 y el 18. Aquí se hace realidad todo. El mensajero, lo tenemos. El mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad.
fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel por 40 años. ¿Sí me entiende? Un padre que permitió que sus hijos hicieran lo que ellos deseaban. Un padre sacerdote, que sus hijos crecieron en la iglesia. Todos estamos llamados a ser sacerdotes y pastores de nuestros hogares. Pero qué pena ver hogares de 20 años, de 15 años, de 40 años. Y sus hijos andan haciendo lo que les da la gana. ¿A dónde está el sacerdote de la casa? El pastor de la casa. Todos somos pastores, tenemos un rebaño que son nuestra familia. ¿Me entienden? Ahí el compromiso del hombre. Hermanos, antes de querer impactar el mundo, de querer evangelizar el mundo, impacte su familia. Antes de querer evangelizar, ir a las misiones, ahí está la primera misión, su hogar, su casa. Esa es la primera misión del hombre. Antes de ganar el evangelio para Cristo, gane su familia. Convénzalos cuál es el verdadero evangelio, que es Jesucristo. Seguimos adelante. Entonces, sí veo lo que pasó por andar siendo alcahuete. Amén. Vamos ya terminando con esto. La adoración comienza en casa. Vámonos a 1 Corintios 16, 19. Veamos un claro ejemplo de cómo la adoración es en la casa. 1 Corintios 16, 19. Las iglesias de Asia, amén, lo tenemos, 1 Corintios 16, 19. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila con iglesias que estén en su casa, los saludan con mucho en el Señor. La iglesia que está en su casa, ¿dónde comienza la iglesia? En su casa, amén. Y rápidamente, tal vez los hermanos de video me ponen 2 Samuel 6, del 1 al 12. 2 Samuel 6, del 1 al 12. Voy rápidamente a relatarles esta historia. No lo busque, hermano, ahí 2 Samuel 6, 1 al 12. Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, que eran 30,000. Del 1 al 12. Y se levantó David y partió de Baal de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocada el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Y el 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. El 4. Y cuando la llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos y flautas y címbalos. Luego el 6 dice, y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano en el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes se tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí, Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Luego el 8. Y se entristeció David porque Jehová había herido a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Luego el 9 dice, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir contra mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso atraer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y le hizo llevar a casa de Obed-edom el geteo. El 11. Y estuvo en el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Rápidamente, y con esto concluyo. 2 familias.
La familia de Abinadab tuvo 20 años el arca y no pasó nada. Obed-edom la tuvo 3 meses y Dios lo bendijo. Puede estar 20 años en el Evangelio y ver que las demás familias son bendecidas, porque sus hijos, usted no está bajo temor de Dios. 20 años la tuvo Abinadab. ¿Cuánto la tuvo Obed-edom? 3 meses. Y él fue bendecido. Que el Señor les bendiga.